por su entrega. Aquello que Jesús decía, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La vida a Jesús le es devuelta justamente porque Él fue capaz de esta entrega radical. La resurrección no es fruto de una venganza de Dios como diciendo, lo mataron, se los doy de nuevo. No es una tomadura de pelo, sino que es el fruto mismo de la entrega total que hizo Jesús. Porque entregó, recibe su vida nuevamente. Recordemos otra vez el Evangelio de Juan, que Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente y también entonces puedo recibirla. Y esto también tiene implicancias muy concretas para nuestra vida. Es la entrega la que genera la vida, es la entrega la que genera la resurrección. La entrega radical es la entrega cotidiana, que es la permanente, ¿no? La vida, la resurrección, la vida en plenitud no es generada por la violencia, no es generada por la venganza, no es generada por el poder, sino por la entrega. Benedicto XVI, hace unos años, antes de ser Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre la resurrección. Y él termina justamente haciendo hincapié en que la resurrección es fruto de la entrega. Vamos a leer cómo termina la reflexión del cardenal Ratzinger sobre la resurrección, fruto de la entrega. Él dice, Dios no reina simplemente gracias al poder. Dios ejerce su poder de forma diferente a los mandatarios humanos. Su poder consiste en compartir el amor y el sufrimiento, y el verdadero rostro de Dios aparece precisamente en el sufrimiento. Dios comparte en el sufrimiento la injusticia del mundo, la forma en que las horas sombrías podemos sabernos lo más cerca posible de Él. Dios se empequeñece para que podamos tocarle, para que nosotros, los seres humanos, resistamos al principio opuesto, el principio del orgullo y del endiosamiento. Viene a conmover nuestro corazón. Es interesante que esta reflexión que hace Ratzinger sea justamente a partir de que la resurrección es fruto de la cruz. La resurrección es fruto de la cruz, lo cual no estamos tampoco muy acostumbrados a oír. Bien. Y todas las implicancias que tiene para nuestra vida concreta. Bien. Otro punto. Nosotros decíamos que la resurrección de Jesús implica un nuevo modo de ser, la humanidad plena. Pero el primer núcleo de la buena noticia no es simplemente, bueno, nosotros ahora podemos gozar los frutos de la resurrección. La primera buena noticia, primariamente es, otra vez aquello de Efesios, que bajó, fue el que subió. Volvimos a recuperar a una persona, volvimos a recuperar a aquel que nos mostró el rostro del Padre, recuperamos un vínculo. No es simplemente nosotros celebramos la resurrección porque ahora podemos gozar de sus frutos. Sí, más bien, pero recordemos, lo primero es justamente el vínculo con este crucificado, resucitado. Porque si no entramos en esta dinámica, parcializamos la resurrección. Lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Recuperar, volver a leer la vida de Jesús de Nazaret, los vínculos que tenía para poder entender cuál fue la gran conmoción de la resurrección. Era recuperar el vínculo con aquel que nos mostró el rostro del Padre. Bien, entonces ahora vamos a leer el numeral 640. ¿Estamos bien? Sí, numeral 640.
Bueno, antes del numeral 640, otro punto que me he colgado. Con la resurrección aparece garantizado todo el mensaje de Jesús. ¿Y quién decía que era Él? Ahora tenemos la garantía. La resurrección valida todo lo que Él había predicado. Bueno, bien. ¿Cómo fue la resurrección? Ahora, acá tocamos el segundo punto que nos habíamos planteado. Y aquí los evangelios nos dan un detalle muy interesante. Y el detalle es que ellos no nos cuentan cómo fue la resurrección, no nos cuentan cómo pasó. Solamente nos dan dos signos, que vienen en el numeral 640 y 641, el sepulcro vacío y las apariciones del resucitado. El acontecimiento es tan sui generis, tan original, que los redactores no nos dicen nada acerca de cómo fue, qué es lo que aconteció. Uno podría pensar, como fue algo tan grandioso, a veces en la imaginación, podríamos encontrar luces, rayos, efectos estilo Hollywood. No nos dicen nada, solamente silencio, el sepulcro vacío y la narración de las apariciones del Señor. Y es que los evangelistas no trataban de satisfacer la curiosidad de cómo había sido. Lo importante era el mensaje, ¿verdad? Los evangelios no nos dicen nada. Y justamente uno de los argumentos que algunos a veces utilizan para contar la historicidad de los evangelios es recurrir a esta ausencia de carácter espectacular en el evangelio. Lo que decíamos recién, uno esperaría encontrar grandes conmociones cósmicas y no encuentra nada. Uno podría pensar, los evangelistas para ganar adeptos, para contar que realmente fue tan importante lo que pasó, agregar detalles espectaculares. Y no nos dicen nada, solamente silencio. Es que lo que pasó excede a toda descripción, no puede ser narrable. Bien, y ahora sí, entonces vamos a leer el numeral 640 en este marco. 640. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. Es una señal, pero no es una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. Recordemos aquella versión que querían decir algunos dirigentes judíos, ¿verdad? Que habían robado el cuerpo del Señor para que entonces creyeran. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres y después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que confirmó el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Primer signo. Segundo, las apariciones del resucitado. 641. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado deprisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Y este testimonio de las mujeres es muy significativo, más de lo que a veces uno puede hacer una lectura rápida. Las mujeres, ellas son las primeras testigos. Recordemos que en la cultura judía el testimonio legal de una mujer no tenía fuerza. Y sin embargo Jesús es a las primeras que manda. Y las envía como testigos cualificadas. Francisco, el Papa Francisco en esta Pascua, recalcaba la fuerza de este testimonio. Y él decía, los primeros testigos de la resurrección
fueron mujeres. Esto es maravilloso. Palabras textuales. Esta es la misión de las mujeres, la de las madres, la de las abuelas, dar testimonios a sus hijos y nietos de que Jesús ha resucitado. O sea, aquel testimonio que fundó comunidades a partir del testimonio de las mujeres, hoy es el testimonio que también mantienen muchas de nuestras comunidades, que mantienen la fe a través del testimonio, de palabra y de obra de tantas mujeres de nuestras comunidades. Continuamos el numeral. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y es sobre su testimonio que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Es sobre este testimonio de las mujeres, de los apóstoles, de los discípulos, en que se funda el cristianismo como credo, que es un testimonio entusiasta y que se origina por el cambio drástico que se originó en sus vidas. Numeral 642. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría todavía vivos entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y todos los apóstoles. Numeral 643. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerla como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida de la pasión provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la resurrección, en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por la exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús manifestó a los 11 en la tarde de la Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. 644. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. ¿Verdad? Lo que decíamos recién, la negación de poder reconocer que Jesús resucitado también implica la dimensión corporal. Creen ver un espíritu y no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Y esto genera un punto importante de reflexión para nuestra fe. La resurrección a los discípulos y a los apóstoles no los dispensan de la fe.
aún en la resurrección se les exige dar el paso de la fe. Es cierto que creen porque vieron, pero también es cierto que vieron porque creyeron. Esa es la dinámica de la fe. Y el Nuevo Testamento esto lo recalca. Las apariciones fueron a creyentes, a personas que estaban abiertas a poder creer. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, en capítulo 10, ahí va a decir, se aparece no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido de antemano, aquellos que estaban dispuestos a creer. Hacía falta la fe. Recordemos el discurso de Jesús en el Evangelio de Juan cuando le dice a los apóstoles, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. El mundo también lo que significa la incredulidad, los incrédulos no me verán, pero ustedes sí me verán. Hacía falta la fe. Tomás de Aquino va a decir, los apóstoles vieron al resucitado con los ojos de la fe. Lo vieron objetivamente, pero hacía falta la dinámica de la fe. Por ahí alguno que especula va a decir, si Pilato hubiera estado en el lugar que apareció de los apóstoles, seguramente Pilato no lo habría podido ver porque no tenía fe. Es una suposición. Pero lo cierto es que nos pone justamente ante esto. La resurrección no nos dispensa de la fe. Y antes de ir al corte, vamos a leer un numeral que tiene que ver respecto a esto. El numeral 647. ¡Qué noche tan dichosa! Canta el exulte de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, y lo que recién comentábamos, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bien, entonces ahora hacemos el corte y luego seguiremos asomándonos al acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Veníamos viendo el tema de la fe y la resurrección, ¿verdad? Porque Cristo se le presenta a los creyentes, aquellos que son capaces de abrirse. Por un lado, reconocer que como hecho objetivo, excede, sobrepasa lo que nosotros podemos llegar a percibir y siempre, va a ser más. Es un hecho infinito. Y por otro lado, ese hecho necesita nuestra adhesión porque también Dios entra en el territorio de nuestra libertad. Él se nos hace patente, pero pide nuestra adhesión, nuestra fe, pero no como una especie de relleno, sino justamente porque es lo que nos va a capacitar a encontrarnos con Él, lo que nos va a capacitar a poder verlo como resucitado. Bien, bueno, ¿de quién fue obra la resurrección? Porque si uno lee los evangelios o las cartas, por un lado Pablo va a hacer mucho énfasis en que a Jesucristo lo resucitó Dios Padre por obra del Espíritu Santo. Si leemos el Evangelio de Juan o leemos Marcos,